Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, no estábamos grabando ahorita, así que hola, hola otra vez. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el ingeniero Fernando. ¿Cómo Un está Fernando saludo. Licator? Bien, muchísimas gracias. Andamos de acá de visita con Y el ustedes. arquitecto Martín ¿Qué Figueroa. tal? Buenas tardes, aquí Ahora andamos. sí, ahora sí ya estamos. Les decía que estamos visitando la obra en esta etapa muy, muy importante del proceso. El ingeniero también está construyendo aquí en el fraccionamiento de Valle Imperial en Zapopan. Y pues comentábamos, ¿no? sobre el ladrillo que va a quedar expuesto. Es este ladrillo cerámico. Ramoncita está por allá. Ramoncita. Pobrecita Ramoncita. Pues qué bueno que puedas estar aquí y darnos una supervisión. Sí, no, pues muchas gracias por... Digo, y fue coincidencia que yo iba pasando por aquí, pues lo vi, me acerqué a saludar. Después vamos a ver tu obra. Sí, claro. El otro día tuve grabamos un podcast con el arquitecto José Garnica. Ajá. Y me decía que está bien contento contigo porque, porque está trabajando contigo, ¿verdad? Sí, estamos trabajando. Está subcontratando toda la obra gris, ¿verdad? Así es. Hasta obra gris. Sí, nada más hasta Sí, obra me gris. estaba Estructura y obra comentando gris. justamente eso. Me dice que construyes mucho mejor y mucho más rápido. Sí. Entonces, es increíble lo que puede ser el que sabe construir, el que ya tiene la experiencia. ¿Qué crees que ayude a eficientar? Porque dice que levantaste una casa ¿en cuántos meses? 4 meses. ¿En Empezamos 11 de agosto y terminamos 12 de diciembre, por ahí más o menos. ¿Y cuántos metros cuadrados? ¿Cuánta gente metiste? Son 280 metros cuadrados y metimos, digo, obviamente es por etapas, pero prácticamente el equipo de albañilería éramos entre 4 o 5 nada más. Nada más. Nada más, entre 4 y 5, y ya cuando llegamos a la etapa de la losa, metíamos otros 3 o 4 adicionales entre fierreros, carpinteros y pues a colar pues todos. Ya. Yo ahí digo, sí, claro que el que ya tiene la experiencia y que ya tiene la gente y entiende los procesos, pues claro, ¿no? Vas a agilizar muchísimo. Sí. Pero yo siempre tengo las dudas en mis obras, Ajá. porque nuestras obras siempre son complejas, ¿verdad? Siempre tienen algo, que los muros de concreto, que un sótano, que sabes, que concatenaciones, que dobles alturas. ¿Tú crees que esta obra también en 4 meses la hubieras tenido en obra gris? No. Justamente es lo que comentábamos hace un momento con el ingeniero, de que ya él en cosas de acabados y eso ya mejor no se mete, porque precisamente ya la etapa de acabados es muy crítica, el poder dar una fecha estimada, una fecha establecida, ¿no? Porque siempre hay detalles. Y digo, sabiendo lo que hacemos nosotros o lo que proponemos arquitectónicamente, pues se vuelve muy complejo, pues. Sí, si quieres vamos a ver los muros para que Sí, claro. les eches un ojo. Pero para empezar, en la cimentación, como la arquitectura es compleja, compleja, al final va a parecer muy sencilla, pero compleja en el sentido de que, pues analiza cuántos muros vas a ver. Ok. Nosotros lo que usamos mucho, diseñamos como ingenieros en el sentido de que somos muy eficientes. Todos los muros se concentran en un espacio. Aquí está la recámara, el baño de la planta baja y ahí está la cocina. Todo como en un núcleo. Sí. Y eso nos ayuda a que todo lo demás se vuelva área habitable. Ok. No se dispersa un baño por acá, una cocina por allá. Tienes espacios abiertos y libres, limpios. Exacto. Mira, pásale por acá. Pero pues eso complica, ¿verdad? Porque la cimentación, la cimentación se vuelve pesada. Más robusta. Ajá. Aquí este es el espacio del área social de sala, comedor, cocina. Sí. Allá va la cocina, ahí va a ir un closet, ese resaque es porque son 60 centímetros, todo eso va a ser un closet de alacenas. La barra de la cocina va apoyada aquí. Ese espacio sin muro es porque va a ir la ventana. Nosotros, aunque el fraccionamiento no nos obligó a hacer una servidumbre lateral, nosotros la hicimos. Claro. Porque no sé si te tocó, el terreno no es completamente rectangular. Así es. ¿Verdad? Sí. No es rectangular, aquí están trapezoidales. Ajá.
Entonces, ese espacio del trapecio, nosotros decidimos alinearnos con la escuadra de ese lado. Cuadrarlo de este lado y tener el escuadre como un pasillo lateral. Y el ajuste se absorbe en el Exacto. pasillo. En el pasillo. Entonces, toda la casa está cuadrada. Que ese es uno de los principales problemas, me atrevo a decir, que existen en la construcción y en el diseño arquitectónico. ¿Te has dado cuenta? Sí. Porque no son muchos los terrenos que quedan perfectamente rectangulares, ¿no? Y generas menos desperdicios Ajá. en el material. Sí. En los acabados del piso son menos recortes, y los recortes que utilizas puedes utilizarlos en soclo, pero cuando hay un descuadre ya no puedes utilizar eso. Sí. Y se genera más desperdicio. Y luego es bien difícil cómo absorberlos, porque tienes de dos. Si está descuadrada, o descuadras toda la casa y tu casa te queda así como dices, ¿verdad? Con un muro inclinado. Así es. O haces unos muros gruesos, dobles o triples. Exacto, para absorber todos esos descuadres. Los descuadres. ¿Tú qué ves más prudente? Hacer justamente lo que hiciste, o sea, agarras el lindero recto y de ahí te escuadras a ese lindero. Y sí, digo, si no se hace el tema del lindero, pues nada más dejar los descuadres cargados a un espacio, Claro. nada más. O en el caso que tú mencionas. Sí, podrías utilizarlo como circulación, pasillos, alguna Exactamente. alacena, algún closet. O ir Exactamente. escalonando, que eso es algo que yo he hecho. Exacto. También. ¿Sabes? O sea, tú tienes una cara inclinada y la exterior. Ujú. Y la interior, si la tienes la a 90 cuadras. grados y vas jugando con cuartos que se vayan escalonando, Sí, Exacto. ¿verdad? también. Que eso los puedes escalonar ya sea con el mismo bloque, el mismo muro, o generas un lambrín Exacto. para poder hacer esa escuadra de. Como un muro falso, dices tú. Exacto. Sí, eso lo he visto y eso a veces no me encanta tanto porque a veces tienes un espacio muerto ahí de 20, 30 centímetros que se vuelve, pues eso, ¿no? Un desperdicio de Espacio. terrenos. Sí. Pero fíjate, aquí, ¿cómo te imaginas que es la solución estructural hablando en cimentación? Que ya no se ve tanto. ¿De a ver qué, perdón? La solución estructural de la cimentación de esto. O sea, si son zapatas corridas. Por ejemplo, en el caso de los muros deben ser zapatas corridas de concreto armado, eso es definitivo. Ujú. Si tenemos, por ejemplo, pues prácticamente toda zapata corrida. Y en los espacios en donde no, como por ejemplo, me atrevo tal vez a medio suponer en esa zona de allí, alguna zapata corrida de suelo cemento, ¿no? En esa zona de allí. Esta sí es aislada, es la única aislada. Es una zapata rectangular o Sí, cuadrada. Es rectangular. Ujú. Entonces, pues, prácticamente toda la cimentación es de concreto. Sí. Prácticamente. Y a ustedes no les salió agua, ¿verdad? Me dijo Pepe. No, es que ¿sabes qué? En esta zona en donde estamos del terreno, parece ser que hay una zona que es relleno, porque el terreno baja hacia ese espacio de allá. Ok. Entonces, a nosotros solamente la pura esquina, que son como 15, 20 metros cuadrados, nos alcanzó a salir un poco de arcilla. Pero el vecino de allá, el constructor de allá, dice que sí, la arcilla le salió muy superficial y todo el terreno le salió pura arcilla. Ok. Entonces, pero a ninguno de los dos nos salió agua. Le salió agua. A ninguno de los dos nos salió agua, que creo que a ti sí te salió, ¿no? Sí, aquí sí. Pero bastante. agua muy como superficial. lago. Sí, Aquí muy sí superficial. bastante. Sí, vi uno de tus videos que salió agua muy Aquí superficial sí y que metieron bastante. Y filtro rompedor. justamente esta fue una de las. Cuando llegó el bote de la retroexcavadora, fue aquí, haz de cuenta, donde dijimos, órale, ahí está el venero. Ah, pero es como un manto freático o es agua que está fluyendo. Parece ser que Sí es un parece río. que se ve Es que un río fluye. subterráneo. Sí se ve como No, y que ni fluye. subterráneo. Dicen que era superficial y más bien lo rellenaron. Sí se ve que. Incluso el de aquí a espaldas también, el otro día me tocó estar También le ahí salió en su agua. cimentación y también. El lindero de acá también está con bastante. Ah. Sí, entonces sí, por aquí era el venero. Es un venero. Sí, no, a nosotros no nos salió casi todo material muy bueno, salvo Ajá. esos 15 centímetros, 15 metros cuadrados que salen con Ok. un poco de arcilla. Y allá hicimos un tratamiento similar al que hicieron ustedes. Sí. Vi que metieron un filtro rompedor a base de grava y roca en la Ajá, parte de sí. abajo. Ajá. Eso funciona mucho para dos cosas, para el flujo de agua, para que el agua esté constantemente fluyendo. Ujú. Y en el caso de las arcillas es para que cuando la arcilla se expanda, cuando son muy expansivas, se expanda entre las oquedades de la grava. Y luego cuando cuando hay tiempo de estiaje como el de ahorita, se deshidrata y recupera su volumen. Entonces esos cambios de volúmenes hacen que no nos mueva. Le permites
Que no mueva la se expande estructura. o que se contraiga. Exactamente. Para que se expanda entre las oquedades y cuando se deshidrata, se vuelve a contraer. Y eso permite que no nos mueva la estructura y no genere Es que si tú no asentamientos tuvieras diferenciales. esos 30 centímetros de oquedades, te movería la zapata. Sí, mueve la zapata. Pues pasa lo que de repente cuando hay alguna loseta o algo y que tienes la humedad, pues también te la tiende a bombar, ¿no? Ajá, o aparecen agrietamientos o fisuras diagonales. Exactamente. No sé si han visitado Mazamitla o Sí. Tapalpa. Sí. Es muy común que en las cabañas en donde no hay una supervisión, un arquitecto o un ingeniero, es muy común que no pongan esos filtros. Y te das cuenta que en las cabañas, sobre todo las viejitas, muchos muros tienen grietas y es justamente por eso, porque en aquellas zonas hay mucho barro. Ajá. Entonces todos esos cambios de dilatación hacen que la estructura se mueva y aparecen Te esos, genera las esos, grietas. esas Qué bueno que grietas. me Órale. dices, porque traemos por ahí quizá un proyecto en Mazamitla. Entonces hay que Sí, ponerle. cuidado con eso. Ajá. Si en la mecánica de suelo, si te aparece que es arcilla, pregúntale, oye, el tratamiento contra la arcilla. Te lo tienen Ok. que ¿Qué le puedo sugerir. decir? Te pueden sugerir eso o zapatas corridas de concreto armado, o sea, de tal forma que toda la cimentación de toda la casa quede Un solo completamente ligada para que si hay movimiento en un Que extremo no de la sea de un cimentación, punto. se mueva exactamente. Se mueva de manera Uniformemente. uniforme y evitar ese tipo de agrietamientos. Sí, al final no puedes evitar que se mueva. Así es, La no pregunta podemos es, evitar. tienes que decirle cómo se va a mover. Exacto, Ujú. exactamente. Porque como siempre lo he dicho, los ingenieros y arquitectos somos nosotros, no el terreno. Entonces el terreno lo va a hacer sí o sí. Sí. Entonces nosotros tenemos que ayudarle a la casa a que se comporte de manera adecuada conforme el terreno va a querer. Claro. Claro. Si tú Entonces, visualizas eso y ya lo prevés. así es, así es. Me gustó. Pues va muy bien, Arqui. Van muy bien. Estos espacios abiertos se agradecen mucho, ¿verdad? Es la amplitud de la casa. Sí, sí, sí. Entre menos divisiones se agradece. Plantas libres. muchísimo. Así es. ¿Y cómo crees que vamos en tiempos? ¿Cuándo empezamos? Empezamos en diciembre. Tenemos 12 semanas ya aquí. 12 semanas. 3 meses, más o menos. Finales de noviembre, digamos que fue las preliminares. Ya. Ya, digo, también entramos en etapa de vacaciones, días festivos, todo eso también me Bueno, se mataron 4 semanas ahí. Exacto. Sí, estamos. Pues van en tiempos más bien. Digo, yo, por ejemplo, esta casa que menciono, que hicimos Ajá. con el arquitecto Garnica, hicimos. Saludos al buen arquitecto. Sí, saludos. Saludos. Ujú. La hicimos en 4 meses. Toda. No, solamente es obra gris. Yo entregué en 4 No, meses por la eso, obra gris. pero obra gris. Sí, pues. sí, sí, desde excavaciones hasta enjarrado, aplanado, todo. Ahí está listo para que empiecen con yesos y recubrimientos ya de obra Ok. blanca. Sí. Nosotros la entregamos hasta obra gris en 16 semanas. Ujú. 17 semanas. En 17 semanas entregamos hasta obra gris, pero es una casa por ejemplo, tenemos en planta baja tenemos pocos muros. Ok. Sí, tenemos espacios bastante amplios. Ajá. Tenemos losa nervada en 2 direcciones. Tenemos pocas traves porque, dicho sea de paso, yo calculé la casa. Entonces sí. siempre procuramos de eficientar los procesos en obra desde el diseño estructural. Ok. Sí, o sea, hacer los elementos que sean igual de seguros, igual de eficientes, económicamente hablando, pero que sean muy prácticos al momento de ejecutar. Porque eso también se decide desde el diseño estructural. Sí. Claro. Eso también se decide desde el diseño estructural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay muchos colegas calculistas que con el afán de eficientar los proyectos, te ponen una columna de 30 por 30, 25 por 25, de 40 por 20, de 15 por 50, pero este es de F''C de 250, este es de 300, ¿me explico? Sí. Sí. Obviamente, económicamente tú haces la correa y tú dices, bueno, pues salió económico el proyecto. Pero al momento de ejecutar, para esta columna es una cimbra, para esta Sí, es otra, tienes que para esta es otra, para esta es otra, y no la puedes replicar arriba. O sea, no la puedes reutilizar arriba. Entonces Claro. ya hay desperdicios y ahí es en donde viene el otro. Sí, ahí tú desde tu proyecto ya lo vas replicando, digamos. Exacto. O sea, tengo columnas Exactamente. tipo, lo vas. Preferentemente, ¿no? Digo, siempre y cuando no cruce con el proyecto arquitectónico. Exacto. Porque si acá yo tengo una columna de 30 por 30 Ujú. y acá por proyecto arquitectónico no me es posible utilizarla, pues no la meto. Sí, claro. Normalmente levantamos el teléfono y, oye, Arqui, fíjate que acá por eficiencia Ujú. podemos conviene. utilizar y nos conviene, pero
¿qué onda? O sea, ¿puedes hacer algo ya arquitectónicamente? Nos ha tocado de que tú dale, está bien, no importa. O hay veces, no, ¿sabes qué? Es que aquí sí es importante por este remate. Bueno, entonces Ya. no se utiliza, pero siempre tratando de negociar. Sí, yo creo que aquí también otro de los puntos que digamos, pues nos ha tenido un poco, que podría parecer como atraso quizá, pues ese tema, ¿no? El de la solución a los mantos freáticos, el filtro, la solución que utilizamos para justamente proteger de la humedad. Entonces, pues también ahí está el tiempo reflejado, pues, También se en dónde ha invierte estado tiempo. el trabajo. Impermeabilizar cadenas, Así es. la cementación. Sí, Sí exactamente. sí es un trabajo. Que ese es otro de los puntos que me decía el arquitecto José, que me decía, yo veo que las construcciones del ingeniero y que tú tienes ya muy bien, muy claro los procesos de impermeabilizaciones, que ahí es donde están las garantías, ¿verdad? Y los gastos después de terminar una obra. Y fisuras. Y las fisuras Y las esas. fisuras, porque, por ejemplo, fue un tema que yo platiqué con él. Le digo, oye, a ver, le digo, por proceso constructivo, ¿sí? Aquí en teoría no debería de haber nada, no va a pasar nada, le digo, pero tenemos un cambio de rigidez. Es decir, cuando, por ejemplo, que es muy común, que tenemos el muro que viene de la casa, el cual está arreostrado con la losa de arriba, con el firme, entonces este muro no se mueve. Pero pegado a este muro, en la parte del patio, es una barda perimetral. Entonces, este muro nada más está arrastrado en la parte de abajo de la cimentación. Ajá. Es decir, esta barda sí se va a mover, ¿sí? Entonces, en la frontera entre el muro de carga y la barda perimetral, se va a marcar sí o sí, se marca una fisura. Tenemos dos opciones, metemos metal desplegado o le podemos hacer una especie de una junta Está fría, controlada. entre calle. Exactamente, ¿por qué? Porque yo sé que ahí va a aparecer una fisura. Ya. Entonces, así como ahí, en donde tenemos traves altas a lo largo, también debo de colocar, ¿me explico? Porque Entonces, van a aparecer, pues. porque yo sé que van a aparecer. Ajá, Es por eso que aparecen. No sé si te has fijado que en las fachadas de algunas casas habitación ajá. se marca la losa, una fisura Siempre. horizontal. Ujú. Sí. Siempre. Por Sí. eso hay que ponerle doble malla. Exacto. Sí, sí, sí. Porque ya sabemos que aquí va a aparecer, acá va a aparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Prevenimos. Metemos malla, y hacemos todo desde Desde el inicio. Sí, nosotros no. empezamos con una malla, ya después ponle doble malla, ya después ¿sabes? Ya después ponle fibra. Ya estás usando la fibra en tus aplanados. No, todavía no. Fíjate, Fester vende una fibra, por ahí debemos Fibra de Fest. tener. Es una fibra Maestro, pues, fibra de maestro, vidrio que Ajá. se le agregas ¿me a puede los traer un concretos, costalito de a Fibra los Fest? morteros, Está en una y caja ayuda dentro de a la que no bodega, agriete. por favor. A las contracciones. Ajá. Eso es muy bueno. Entonces, nosotros estamos agregando eso y agregando Festerbond, que es un sellador, Ajá. a todas las mezclas, para tratar de reducir también todos esos agrietamientos de temperaturas. Y que fíjate, cosa curiosa, en desarrolladores como desarrolladores de venta de departamentos aquí en Guadalajara, te dan garantía, te dicen, te voy a dar una garantía de 1 año, hasta 2, Sí. pero no te cubro grietas Gracias, por temperatura. Todas esas fisuritas que te van a estar apareciendo, ya no te las cubren, fíjate. ¿Qué significa eso? Que Es de polipropileno. Sí. polipropileno. Esto sí. Esta normalmente Ábrelo se para que utiliza. veas. Ajá. Este tipo de fibras regularmente se utiliza en las mezclas de concreto para cuando vamos a hacer el colado de cisternas o de albercas. Ok. Le ponemos un porcentaje de fibra de polipropileno justamente para evitar las fisuras por contracción. Ok. Es para eso, sí, sí, sí. ¿Son contracción o temperatura? Es por contracción o dilatación ocasionados por los cambios de temperatura. Ya. Sí, eso es lo mismo. Sí, pero todo esto viene en las mezclas y sí, es muy eficiente. Justamente por eso se utiliza para Y no es albercas y caro. cisternas. No es caro. No es No, caro. nada. Saludos a Ah, nuestros amigos comercial. de Fester. A los amigos de Fester. O sea, yo creo que eso ya tiene que estar en todos los colados, güey, porque los agregados cada vez son de menor calidad. Las arenas son de menor calidad. Cada vez hay más concreteras, Cada vez es más concreto. con menos control de calidad. También. También. Sí. Sí. Pero ahorita ya levantas una piedra y Hay que poner una concretera, ingeniero. pues ya nos estamos tardando. Ya estuviéramos, Hay que poner una ya concretera. estuviéramos. Pero sí, fíjense nomás, o sea, llevan 2 semanas en ese muro. No, 2 días. 2 días, Pedro. O sea, lo interesante de esto es que, pues, es más lento, hay que tratar de eficientarlo, pero lo que me gusta de dejar el material aparente es que ya no lo vas a revocar. Que cuánto te tardas por metro cuadrado del aplanado,
y ya no lo vas a pintar, que también cuánto Sí. te tardas en eso. Entonces, el tiempo tiene que, no te voy a decir que te va a salir más barato, pero tiene que equilibrar, ¿no? Compensar. Es lo que te iba a preguntar, a ver, ese muro en comparación de un muro tradicional que después vas a revocar y vas a pintar, ¿qué de diferencia tiene este? ¿Por qué es más caro? No, es que no va a ser más caro. No, bueno, porque el proceso, si yo levanto un muro de block, sin revocar ni nada, a un muro de este que ya no le voy a hacer nada, este es más caro. Porque el otro todavía tienes que sumarle el aplanado, La y eso es lo que pintura. hace que Más se barato, equiva- que se, dirías. que se, equiva- que se, Se compensa, se pues, compensa. Incluso sale más caro el otro tipo de muro ya terminado, y tradicional. este sale un poco más lento. Pero cuando tú levantas, pegas piezas, en este llevas ¿cuántas semanas dices? ¿O cuántos No, días, 2 perdón? días. 2 días. ¿En cuánto se avientan el muro completo? No, pues, ¿cuántos metros cuadrados hacen al día? ¿Verdad? Del otro salen como 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Ajá. Y de este también, No, pues de este llevan 2 días en eso. 2 días en eso. Ajá. O sea, entonces es mucho más lento, porque tiene mucho más detalle. Mucho más detalle. Y aparte el cuidado, porque pues la obra es sucia. Sí, hay que Ajá. limpiarlo Tienes que perfectamente, hay que limpiarlo, juntearlo, Luego. forrarlo. hay que también idear un sistema donde lo podamos emplayar, cuidar las Las boquillas, esquinas. porque siempre aquí, ya sabes, Ustedes están pasa la haciendo carretilla, empiezan a llegar los demás contratistas, ya llega el yesero, porque planta alta sí es tradicional. Ya llega el yesero, ya mete su tablón y ya le despostilló, entonces Esa es es lo la que parte en la que yo menciono de que es mucho más difícil, tanto en la ejecución, que debe de ser mucho más minuciosa, pero el cuidado del muro. sí. Que no te lo vayan a golpear, que no te lo vayan, pero pues esos detalles se agradecen bastante. Sí, ahí va a ser el reto, va a ser como una enseñanza también para nosotros, ¿no, Arkin? Total. Porque sí me encanta, ya lo he visto mucho en las obras ajenas que grabo. Sí. Y cada vez me convenzo más de que los muros de las plantas bajas ayudan mucho con materiales naturales, ya sea ladrillo, visto, concreto, visto, piedra, vista, muros Ujú. de tierra, vistos, pero que el muro tenga su textura, que tú andes por el mundo tocando texturas naturales. En plantas bajas todavía más importante. Puedes hacerlo en todos los niveles si quieres, que ya Sí, sí, sería sí. arquitectura brutalista, Ujú. porque ya es Todo aparente. todo aparente. Pero con que tengas ya los muros de la planta baja, son los que más se manchan, Sí. son los que más se llenan ahí de Pues, suciedad. Entonces, si tú empiezas a hacer todos tus muros de plantas bajas, como las escuelas de Estados Unidos, ¿no? De ladrillo, se ve increíble, ¿sabes? O sea, experimentas un mundo de texturas que también está suave, ¿no? Sí. Pero pues a ver si sí la acabamos en un año, porque, Es el reto. porque el cliente, ¿Cómo ve, Pedro? ¿Se arma o no? los clientes quieren pasar Navidad. Pedro, los clientes quieren pasar Navidad en su casa. Dice Pedro, no. Pues que se vean. Que se ve. No, ni modo que les digamos que no. Esa es la actitud, Pedro, que se vengan. Miren, si no es esta Navidad, es la otra. Ya de la otra no pasa. Luego no se van a acordar cuántas navidades no se quedaron con las ganas de hacerlo cuando Fíjate, querían. qué buena reflexión. No se van a acordar cuántas Navidades no pasaron en su casa. Se van a acordar cuántas Navidades sí pasaron. Exactamente. Exactamente, pero nos van a agarrar las aguas. No, pero es que aparte doble, ¿va? O sea, no nomás es un muro Échale un aparente. ojo. Es Pues es doble, lo que pues. estoy viendo, el detalle, nivel de detalle que Por eso te digo, meten. ingeniero, disfruta esta obra, porque estas obras no se dan todos los días. Es nuestra primera obra con este sistema constructivo. Aquí Sí, también así te el la pongo. calculista nos pide colar cada 6 hiladas. Aquí llevamos todavía un pero estribo. con anillos. Así es. Sí. Falta el estribo. Si lo ves, aquí lo tenemos. Ese nos lo pide cada 2 hiladas. Sí. Más complicado. Y cada 6 hiladas hay que estar colando. Sí. Sí. Sí, son castillos ahogados. Así es. Prácticamente se consideran como castillos ahogados. Correcto. Este tipo de piezas, a pesar de que son piezas pequeñas y que son aparentes y demás, Ujú. tienen una resistencia estructural bastante buena. Sí. Este tipo de piezas. Se les conoce como mampostería de alta resistencia.
Dependiendo, obviamente, para lo que vas a utilizar, hay otro tipo de piezas que se utilizan, las multiperforadas, que resisten todavía más que estas y demás, pero este tipo de piezas se les conoce como mamposterías de alta resistencia que se pueden utilizar para construir una casa o departamentos, incluso dependiendo también el número de niveles. Sí. Pero es un material bastante eficiente. Bastante eficiente. Hay un edificio que están haciendo allá por la colonia americana, creo que López Cotilla, casi a la altura de Chapultepec. Ya lo hicieron, creo, todo de este ladrillo. Bueno, es que ya hay varios. Sí, Sí, hay ya varios. he visto varios. Ya hay varios. Uno de los arquitectos de Juan Ignacio Castillo, ¿los ubicas? Sí. Castillo, muy bonito les quedó. Ellos escogieron un color, que luego ese es el tema. Aquí, de los males el menos, este es el ladrillo, el modelo base. Es el natural, Sí. color natural. No tiene un color especial. Si tú lo pides con ese color especial, te tardas, ¿cuántos? 70 días aproximadamente en Suministrar. en entrega. Me imagino con un volumen mínimo. Sí. Sí, pues. O sea, si no le calculas Y bien, digo, y eso es así, pensando en que todo salga bien, Ajá. 70 días. Con pigmentación específica. Exactamente, porque manejan texturas, manejan incluso estampados. Ok. O sea, sí tienen una gama muy, muy amplia. Perfecto. No, les está yendo muy bien. Les está yendo muy bien. O sea, la llevamos. y ya después va a ser el tema del agua, porque el problema de estos ladrillos también es que ya no los puedes enjarrar, ¿verdad? Si te sale humedad, no le puedes pelar. No, pero está bien impermeabilizada la Dale. Luego tiene plástico negro. Y se coloca un impermeabilizante integral. También, ya. Impermeabilizante integral, tiene la Fester Nanotech, por aquí Fester está. Nanotech, Vaportype, y aparte tiene el Nanotech. Festerfelt, que es También. la felpa que La felpa va que van. en la Dala. Entonces, No, pues. Es que eso Ni es a algo las albercas se le sale el agua con eso. es algo que ya estamos haciendo mucho. Ya, no usamos nomás 1, 2, 3 capas de protección, Claro. porque tú sabes que en Más cuanto vale. ¿cuántas casas no ves que todavía ni la terminan Sí, y ya le está apareciendo humedades, cabrón? sí. Sí, Y sí, dices sí, sí. tú, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice mal? Le puse sudalito, o sea, es que hay veces, y eso es algo que también me está gustando en esta obra, estamos dejando las instalaciones desde las Dallas, porque ya sabes que luego Ya llegas puestas y para no romper. para no romper el sello de la impermeabilización de la Dala. Eso se debe de hacer. Esa es la correcta planeación y el orden correcto que se debe de hacer. Cuando se invierte el tiempo, digo, aparte del recurso, pero cuando se invierte el tiempo necesario para hacer una buena planeación de obra, eso se logra. Evitas estar rompiendo dalas, Ujú. evitas estar rompiendo castillos, o rompiendo traves para pasar de instalaciones de un lado a otro. O sea, ese es el proceso correcto y a eso pues tenemos que aspirar todos los Sí, profesionistas. hacernos más eficientes. Todos. Que tú no ves, ingeniero, y era una plática, luego ves el podcast, era lo que le decía yo a Pepe, porque Pepe me decía, es que ya no quiero construir, ya quiero solamente dejarle todo al ingeniero, y yo le decía, cuidado, porque se nos viene ya la IA, ya me está Sí. sonando aquí en el oído muy fuerte, cabrón, Sí, y nos va a comer la chamba todo lo que sean planos, y proyección. y proyección, y cálculo, y diseño, todo nos lo va a comer, pero aprender a construir con planeación, con organización, con control de presupuestos, ¿sabes? Normativa, todo eso no lo va a hacer la IA. Claro, claro. Digo, se va a ajustar, se va a adaptar la IA para eficientar los trabajos, pero al final de cuentas la ejecución no la va a hacer la IA. Sí. No eres CIA, ¿verdad? ¿Es maestro? No, por eso yo siento que cada vez más nuestras profesiones se van a mezclar. Sí. La ingeniería y la arquitectura se van a mezclar en Project Manager. Otra vez. Sí, pues porque si tú ya tienes tu programa de no sé qué, que ya le das unos 2 enters y ya te diseña y te calcula y te volumetría y te saca el programa de obra Ahora lo que vamos a ser expertos en hacer prompts. Vamos a hacer eso y en revisar, y en revisar. Exactamente. porque nadie va a poder mandar el plano ya a construirse No, sí, por supuesto. sin revisar. Pero a lo mejor en una cierta cantidad de años ya. Ahorita a lo mejor todavía no, pero ¿Te imaginas que salga una IA certificada? Así que te diga todo lo que salga de aquí, certificado, así como una FDA.
que ya viene regulado, que te dice, todo lo que yo te entregue, todo viene certificado. Ya está revisado. Ya no tienes que revisarlo. A prueba de auditorías. Sí. Imagínate. Pues ahí es donde ya nos... Pues yo creo que para allá vamos, ¿no? Sí, yo creo que en aprender a utilizar años, esos sistemas y a adaptarte. Y quien que va a quedar atrás es el que no aprenda a utilizar. Exacto. Ese es el que se va a quedar atrás. Sí, porque tenemos que tener esta destreza, ¿no? También de saber utilizar esas herramientas, pero a la vez también... Así es. O sea, el físico, el ejecutar, pues. Pero también, ¿tú qué crees que va a pasar, ingeniero y arquitecto, cuando se muera Pedro y se muera Juan y se muera Elías y ya no haya... Ya no hay mano de obra. Ahí ya sí no haya mano de obra. Ahí sí yo lo veo, pues algo... Pues ya salieron los Tesla. Sí. Ya están a nada de salir los Teslas. Yo creo que también para allá. ¿Tú crees que ellos van a construir? Pues no, espero que no. Pero ahorita, por ejemplo, en estas fechas y ya desde hace unos años, la cantidad de ayudantes ha disminuido de manera drástica. Es que ya todos se fueron a las plataformas de Rappi, de Uber. Ajá. Y aspiraban sí, empiezo de ayudante y ya luego me hago oficial. Y ya luego aspiraban a ser maestro. Exacto. Y ahorita ya no. Y ya no hay. Entonces creo yo que en unas cuantas décadas mano de obra va a estar aparte de cara, porque va a ser poca, va a ser muy pocas las personas que lo vean. Digo, siempre va a haber. Eso sí, nunca se va a morir, pero siempre va a haber. Sí, pero cada vez se pone más complicado. Exactamente, pero la tecnología nos está ayudando a que ya no haya. Va a estar muy loco ver aquí al robot dándole con todo. Pedro ya se agüitó, ya mejor se fue. No, es que imagínate, Pedro, o sea, que tengas ahí al robot dándole y así que, oye, ¿no te has cansado? Y el robot, nomás échame poquita agua. Dame más. Échale aceite ya. O póngame otra batería. Póngame otra batería. Pero por eso, creo yo que por eso también la tecnología en cuanto a la impresión 3D de casas, habitación. También tiene su capacidad. También ya tiene el que ver, pues, de todo esto. Que ya se están imprimiendo las casas y las casas en 3D. ¿Cuántas personas crees que utilicen para ejecutar una casa de ese tipo? Lo que yo le veo muy, muy, muy complicado a ese sector es que tienen que ser terrenos amplios para construir. Meter tu impresora exactamente. requiere mucho terreno, pero el que te imprimen esos terrenitos chiquitos donde ya tienes vecinos, está complicado. Bueno, eso ahorita, pero como hemos visto que la tecnología avanza, antes también los telefonotes eran así, y ahorita pues ya los teléfonos, digo, hubo una moda por ahí del 2007, 2009, que el teléfono entre más chiquito era más cool. Sí, no sé si te tocó, si claro. te acuerdas. Ya después lo estandarizaron y demás, ¿no? Pero al principio sí, las computadoras eran computadoras muy grandes, muy robustas, y poco a poco se fueron haciendo más ergonómicas para poder lograr utilizarlo sí o sí. Es que ve nomás la complejidad. Tiene que estar agarrando, es un artista, está agarrando colores, color gris y color rojo, color tierra. No, maestro. Y aparte, pasarlos por aquí. Hacer los traslapes para darle Pero también por eso altura. la migración, yo tengo la teoría de que los países van a abrir sus fronteras en unas décadas, porque como ya no tienes mano de obra, siempre te vas a ir al país menos avanzado. Sí. Entonces va a ir una secuencia de países, ¿no? Así como ahorita ya está pasando, eso lo estamos viendo en Estados Unidos. Así es. Se están llegando los mexicanos, los guatemaltecos, los colombianos, los venezolanos, y aquí a México, en una década que ya no haya realmente casi nadie que quede, van a abrir a todos los guatemaltecos y a todos los nicaragüenses, los hondureños, a todos los hondureños, y aquí vas a tener mano de obra centroamericana. Sí. Y qué bueno. Para que no dependamos del robot Tesla albañil. ¿Sabes? Pues, ingeniero, muchísimas gracias. No, hombre, arquitecto, qué un gustazo estar por acá. Gracias, arquitecto, mucho gusto. Luego vamos a ver tu obra. Sí, claro. ¿Permitas? Sí, todo, por supuesto. Excelente. Ahí tengo una obra que está en proceso, ahorita está detenida, pero quiero que la visites. ¿Va? La del volado de 11 metros, ese que... ¿11 metros? 11 metros. Un volado de 11 metros. ¿Cantilever completamente? Cantilever completamente. Caso. Y tenemos claros de 23 metros, de 15 por 25. ¿Qué sé? Pero es con acero.
No es con estructura. Bueno, es un híbrido. Ok, Es un híbrido. En algunas zonas sí tuvimos que valernos de estructura metálica, pero en otras es concreto. concreto. Pues No, vamos a verla. ¿Sale? Traes aquí una obra que estás haciendo mucho contenido, ¿verdad? De una remodelación, Fue un dictamen. un dictamen. Sí, es un Un dictamen. rescate. No lo vas a ejecutar. Estamos en eso. Ahorita el cliente está viendo si puede negociar con el que se la vendió, porque pues la casa definitivamente se tiene que demoler. Se tiene que demoler. Sí, no se puede salvar. No. O sea, sí se puede salvar, Sí, sí se ¿sale? puede. Sí se puede salvar, pero el presupuesto que tienen que inyectar Ajá. es casi equivalente al presupuesto que sale Por por la Demoler y nueva. hacer, ajá. Claro. Sí, porque no, está muy triste esa casa, de verdad. Y es una casa de 800 metros cuadrados. Pon tú, saca números. ¿Cuánto gastaron ya en construir una casa hasta obra blanca? Ajá. Y la casa tiene grietas a 45 grados por todos lados, con aberturas de 1,5 centímetros. De 1,5 centímetros. Tenemos losas colgadas hasta 5 centímetros. Hay columnas que se colocaron como tipo puntales para sostener la losa porque se estaba colgando, pero esa columna de puro block, ¿sí? Ni siquiera tiene un elemento estructural dentro, Ujú. de puro block, no continúa hasta cimentación. Entonces eso hizo que la losa de abajo estuviera también También así está ahí y está flexionado. reventando porque está sostenida sobre una bovedilla. O sea, Todo mal. por todos lados tiene esa casa todo mal. O sea, tú no permites que nadie se meta a vivir ahí. No, yo le dije al cliente, le digo, esta casa o la refuerza, pero bien reforzada, Ajá. que se va a gastar, sacamos un estimado, son 10.5 millones. Del refuerzo En nomás. reforzar. No es acabarla, No, es reforzarla. es reforzarla. estructuralmente. Puf. Estamos hablando de 13,000 pesos por metro cuadrado de puro reforzamiento. Ok, No conviene, no no conviene, conviene demolerla. conviene mejor demoler. Porque resulta que en planta alta, todos los bloques, ¿sí? Ladrillos, bloques, deben de tener un control de calidad. Sí, Aunque sea bloque estándar, que sea artesanal, lo que sea, debe de tener una resistencia a la compresión mínima y por cortante mínima. Y esto es por reglamentos. El bloque de allí, tú lo agarras con la yema, se Morona. desborona. ¿en El serio? bloque. Los castillos, lo mismo. Le pones así, pasas con el dedo, con la yema del dedo y se desborona. O sea, es un caso bastante Suena serio. como negligencia, ¿verdad? Sí, es una negligencia horrible, 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 horrible. Y esa casa, pues sí, no hay forma de, o sea, económicamente no hay forma No es viable. viable. No hay forma económica viable que le ayude a mantenerse en pie. Sí. Entonces, pues sí, si quieres vamos a esa, o vamos a la del volado, o a las dos. Vamos a las dos. ¿Sí? Pero sí las se puede dos. visitar porque me dijeron que Sí. no se puede visitar. No, sí, claro. Ah, pues vamos. Bueno, Pero yo sin pido contenido. permiso ya si me lo conceden, ¿verdad? Porque Ándale, pregúntale y vamos. sí, si me lo conceden yo voy. Órale, Nos pues. vamos. Este próximo 18 de abril te invito a tomar este curso de diseño estructural de casas habitación en nivel básico con nuestros amigos de Arquitectura Avanzada. Este curso es un curso de 30 horas, 10 sesiones de 3 horas cada uno. Van a ser impartidos todos los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en donde tú vas a poder aprender cómo calcular una casa habitación. Ahora, este curso, ¿para quién está dirigido? Está dirigido para todos aquellos que deseen construir su casa, que estén construyendo su casa, independientemente sean ingenieros, arquitectos o no. Hemos tenido en cursos anteriores contadores, biólogos, doctores, veterinarios, etcétera, que están en proceso de construcción de su obra o de su casa y quieren saber si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Así que ya lo sabes, este próximo 18 de abril del 2026 te espero en este curso de diseño estructural de casa habitación en nivel básico. Vale, pues, Estamos de acuerdo. cuídense mucho. Nos Jóvenes, estamos viendo ahí. Hasta luego. Gracias. Saludos. Nos vemos. Los dejamos con los artesanos del arte, de la construcción. Oye, y hemos pensado en hacerlo todo con la mezcla del mortero y ya nomás darle una pasadita con la junta. No, y mejor que esto no se va a ver, ¿va? O sea, se está viendo muy bonito, pues. O sea que ahí la llevan. Más bien, felicitaciones. Sí, no, esto está increíble. Les está quedando hermoso. Cota Paredes, adelante. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Diseño y construcción. Solo si están dispuestos a hacer de su obra una obra de arte.